para que tú seas hablándonos, Señor, para que tú seas moviendo nuestros corazones, Dios, y que tú, Padre Santo, seas redarguyéndonos, corrigiéndonos, Señor, enseñándonos, instruyéndonos en justicia, con tu bendita palabra, Padre Santo. Gracias por ella, porque en ella encontramos delicias y encontramos esa guía para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Bien, queridas mujeres, recordemos que el tema de este segundo semestre del año es hacedoras de la palabra. Mujeres que hacen viva la palabra de Dios en su vida. Y el tema de hoy tiene por título el ay de decir bueno a lo malo. Vamos a leer por favor Isaías 5, el versículo 20. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ay es un lamento, es una expresión que lleva implícita una consecuencia. En hebreo significa montón de ruinas y en griego significa pobre de. El ay es una declaración que muestra una condición desgraciada que trae consigo una advertencia de castigo. Esta expresión también muestra la inconsciencia de la desdicha que se espera, del juicio venidero. En las Escrituras encontramos muchos ayes, utilizados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor llamó al profeta Ezequiel para hablar al pueblo de Israel, le entregó lo que debía decirles en un rollo. Vamos por favor a Ezequiel, en el capítulo 2, vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. En ese rollo estaban escritas las ruinas que vendrían. Dice en el versículo 3 del mismo capítulo que el pueblo de Israel se había rebelado contra el Señor. Y Ezequiel fue escogido para ir y decirles de la destrucción venidera si no se arrepentían de su pecado. El ay evidencia pecado y por lo tanto una consecuencia, y de ahí viene el dolor. En Isaías 5:20, voy a leerlo nuevamente, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Cuando decimos bueno a lo malo, luz a las tinieblas o dulce a lo amargo, es porque nos hemos vuelto mujeres permisivas, mujeres cuya mayor expresión es, pero eso no tiene nada de malo. Una mujer permisiva es la que permite o consiente el pecado y no ofrece resistencia a lo que desagrada a Dios. Es una mujer que tiene una tolerancia excesiva al pecado. Una mujer que disfraza su pecado con argumentos y excusas. Hemos dejado que ciertas cosas que parecen ser pequeñas nos hagan alejarnos de nuestro Señor. En Cantares 2, versículo 15, dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las zorras pequeñas echan a perder los viñedos que están floreciendo. Esas pequeñas zorras que están en nuestra vida dañan nuestro andar con el Señor. Cosas que quizá estamos viendo como buenas, pero para nuestro Dios son cosas aborrecibles. Y es ahí cuando el pecado se vuelve algo tan sutil que ni siquiera lo notamos y terminamos justificándolo y consintiéndolo. Estas pequeñas zorras nos hacen ser livianas en nuestro caminar con el Señor, notando la falta de decisiones radicales en la obediencia a nuestro Dios.
Además, nos hace tener una tibieza espiritual que nos hace estar más al filo de la frialdad que del fervor por el Señor, resultando en creyentes livianos, fríos, escogiendo qué obedecen y qué no. Y aunque parecen ser zorras pequeñas y sutiles, tienen graves consecuencias. Leímos en el versículo de Cantares que dañan, estas destruyen. Estas pequeñas zorras echan a perder el fruto. Recordemos que Dios no califica el pecado. El pecado es pecado, y el que lo comete tendrá sus consecuencias. Dice en Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gracias a Dios por la disciplina como consecuencia de nuestro pecado. Gracias a Él que no nos deja como bastardas olvidadas y sumergidas en nuestros pecados, sino que nos corrige, nos juzga con justo juicio, valga la redundancia. Pero es que Él es el único justo, es Él quien dará la consecuencia adecuada para que aprendamos de nuestros errores y no volvamos a caer. Así que ay de decir bueno a lo malo, ay de las pequeñas zorras que tenemos en nuestra vida, porque traerán ruina y dolor. Hoy vamos a estudiar dos terribles consecuencias de decir bueno a lo malo. El ay de decir bueno a lo malo implica romper mi comunión con Dios. Dicen las Escrituras que nuestro pecado hizo división entre nosotros y Dios, y que Él ocultó su rostro de nosotros para no oírnos más. Pero en su infinito amor, gratuitamente nos dio acceso de nuevo a su presencia, a su rostro, por medio de el único camino, la única verdad, el autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe en Él, el único mediador, nuestra relación con el Padre es restaurada para pasar de muerte espiritual a vida espiritual, para nacer de nuevo como nuevas criaturas, dejando atrás el viejo hombre, la vieja naturaleza, el pecado. Pero en nuestro andar como nuevas criaturas, el pecado sigue asediándonos, haciendo de nuestros días una lucha constante para agradar a nuestro Dios en obediencia. Porque aunque somos hechura suya, aún tenemos carne. Dice en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. Aún tenemos debilidades. Tenemos áreas en las que luchamos, aspectos de ese viejo hombre que no han cambiado. Aún tenemos la carne o esa vieja naturaleza. Es esa parte de nosotros que se opone a los designios de Dios. Y a nuestra carne debemos sumarle que nuestro entorno es totalmente contrario a Dios. El mundo en que vivimos tiene tanto que ofrecer que seduce, haciéndonos pecar. En 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo ofrece muchas cosas, cosas que entran por nuestros ojos, satisfaciendo nuestra carne y llevándonos a pecar. Pero no solo está nuestra carne y el mundo, también tenemos un adversario. En 1 de Pedro 5:8 nos dice el Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él solo quiere destruir y matar con sus engaños, llevándonos a pensar lo incorrecto y pecar. Esa es la realidad del Hijo de Dios. Tenemos tres enemigos, nuestra carne, el mundo y Satanás. Nadie dijo que iba a ser fácil. La vida en Cristo requiere de mucho esfuerzo, no para agradarme a mí misma o a los hombres, sino para agradar a aquel que me amó, aquel que me escogió, aquel que me rescató, aquel que me redimió, aquel que me dio vida eterna,
agradarlo en medio de un panorama hostil. El problema es que hemos usado ese panorama hostil como excusa para no obedecer a nuestro Dios. Nuestra carne, el entorno y el adversario parecen ser más victoriosos que aquel que resucitó y venció al pecado. Cuando tengo un caminar permisivo, cuando estoy en tibieza espiritual, dejo espacios permeables, espacios vulnerables, que son fuertemente atacados por estos tres enemigos, nuestra carne, el mundo y el adversario, convirtiéndose en esas pequeñas zorras que se traducen en pecado. Y vamos a ver el ejemplo del primer rey de Israel, el rey Saúl. Dios le dio un mandato, él debía destruir a Amalec, un pueblo que atacó a Israel en el desierto después de su salida de Egipto. Y cuando tuvieron esa batalla, Israel derrotó a este pueblo. Pero miremos lo que Dios prometió. Dice en Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y esta misión se la encomendó al rey Saúl, quien debía destruir absolutamente todo el pueblo de Amalec. En 1 Samuel 15 podemos leer la historia completa de este acontecimiento. Vamos a ir a los versículos 7 al 9, donde encontramos el pecado del rey Saúl. 1 Samuel 15, 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¡Qué pecado tan sutil! Dice que Saúl y el pueblo perdonaron de todo lo bueno. Lo bueno no lo quisieron destruir. Lo bueno en su parecer. Esa pequeña zorra que parece inofensiva porque se ve buena. Esa fue la que salvó Saúl, cuando Dios le había dicho que destruyera todo. Y es que nuestra perspectiva es tan diferente a la del Señor, que lo que nosotros vemos como bueno, Él lo ve abominable. Saúl estaba tan complacido en su pecado, que miren lo que le dijo a Samuel. En el versículo 13, 1 Samuel capítulo 15, vamos a ver el versículo 13, la primera parte. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué engañoso es nuestro corazón. Saúl estaba convencido que estaba agradando a Dios. Es increíble ver cómo quizás estamos diciendo muchas cosas malas, buenas. Lo absurdo es que Saúl ya tenía el mandato. Las instrucciones de Dios fueron claras y precisas. Destruye todo. Ahí no había las tan nombradas zonas grises, donde decimos, ¿será bueno o malo? Porque sí, hay cosas puntuales que en la palabra no encontramos, como las redes sociales, la televisión, la música que escucho. Pero Dios sí dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dios sí aclara que si algo no me está edificando, si algo está dominando mi vida, quitando a mi Señor como mi primera prioridad, entonces ese algo es malo, ese algo es pecado. Dice también en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos pedirle dirección al Señor y comprobar si lo que estamos haciendo realmente le está agradando.
Somos sus hijas. Si se lo pedimos, Él nos va a mostrar por medio de su bendita palabra y por la dirección del Espíritu Santo. Él nos va a mostrar en qué estamos fallando y cuáles son esas pequeñas zorras que nos están estorbando para no seguir creyendo que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, para ser conscientes que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Y es ahí donde viene la confrontación. Miremos el versículo 13, la segunda parte. Y vamos a leer también los versículos 19 y el versículo 22. Primera Samuel 15, 13, la segunda parte, dice: Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué palabras tan confrontantes las del profeta Samuel. Vino la confrontación. Después del pecado vino la confrontación del Señor. Y con algo de sarcasmo pregunta: ¿qué es ese sonido de animales? Él ya sabía lo que estaba pasando, porque Dios lo envió a confrontar a Saúl. Y le dice: no has oído la voz de Jehová. No prestaste atención, le dijo a Saúl. ¿Cuántas veces el Señor nos ha enseñado tantas cosas, pero nosotras hacemos de oídos sordos para no obedecer su voz? ¿Cuántas veces hemos leído en su palabra sus mandatos, pero hemos escogido obedecer más a nuestra carne, al mundo o al adversario? Además, le dice también Samuel que Dios se complace es en la obediencia, no en la religiosidad. Cuán religiosas nos podemos volver al creer que agradamos a Dios por tener prácticas piadosas, cuando nuestra obediencia muestra que nuestro corazón está lejos de Él. Mi obediencia es mi mejor adoración para Él, como cantábamos al principio. Si no estás siendo obediente, simplemente no estás agradando a tu Dios. Lo triste es que cuando somos confrontadas, nos llenamos de excusas. Miremos la excusa de Saúl. Vamos a ver el versículo 15. Primera Samuel 15, 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y miremos los versículos 20 y 21. Porque Saúl dijo de nuevo, miremos lo que dijo de nuevo: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl insistió en que lo que él había hecho estaba bien. Y nuevamente repito, cuando a lo malo digo bueno, soy una mujer permisiva con el pecado. Y todo lo argumento, todo lo que hago tiene una justificación, una excusa. Saúl justificó su pecado con el pueblo. Él dijo: el pueblo fue, el pueblo perdonó, el pueblo tomó, fueron ellos. ¿Hasta dónde nos lleva la complacencia en nuestro pecado? Que empezamos a culpar a otros y decimos: es que si esta persona no lo hace, yo tampoco. Es que yo no perdono porque esta persona no lo merece. Son muchas las excusas que han llenado nuestro repertorio de justificación para no obedecer a la voz de Dios. Pero como estamos viendo hoy, ¡ay!, de decir bueno a lo malo. Vienen terribles consecuencias. Vamos a ver la consecuencia que tuvo Saúl en el versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Qué palabras tan dolorosas. ¡Ay de Saúl, que fue desechado! Este fue el comienzo de una vida en ruina. De hecho, Saúl en sus últimos momentos terminó quitándose la vida. Después de este pecado, su vida fue un completo desastre. Su pecado de rebelión y obstinación lo hicieron que se alejara de Dios, y no hubo remedio, porque él no se arrepintió genuinamente. Saúl no cambió, al contrario, su pecado lo arrastró. Esa pequeña zorra echó a perder su fruto y lo hizo estar apartado de Dios para siempre. Qué consecuencia tan terrible tuvo Saúl. Vamos por favor a Ezequiel 18:26. Dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y dice también en Romanos 6:23, la primera parte: porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia de Saúl fue estar destituido, no del trono de Israel, sino de la gloria de Dios. Su consecuencia fue la muerte espiritual. Quedó vacío, sin Dios en su vida. Como lo decía anteriormente, nosotras obtuvimos vida espiritual cuando creímos en Cristo. Y esa vida no la perdemos. Nuestra salvación es eterna. Pero debemos tener en cuenta que cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, nuestra comunión con Él se rompe, porque Él abomina el pecado. Miremos por favor Proverbios 3, versículo 32. Dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Qué hermoso versículo donde el Señor nos recuerda que Él quiere una relación íntima, donde no haya pecado que obstaculice dicha relación. La comunión con nuestro Padre debe ser nuestro mayor anhelo. De hecho, debe ser más que un anhelo, debe ser una necesidad vital, tal como el aire que respiro, tal como los nutrientes de la comida para mi cuerpo. Así de importante debe ser mi comunión con mi Señor. Su compañía debe ser mi mayor felicidad. Y es que estar cerca de nuestro Dios es un privilegio que deberíamos valorar, porque aunque no somos dignos de estar en su presencia, Él nos hace dignos por medio de nuestro Señor Jesucristo para dirigirnos a Él, para contarles todas nuestras situaciones, para derramar nuestro corazón cuando nos sentimos tristes. Cuando mi comunión con Dios se convierte en mi primera prioridad, es cuando me duele pecar, porque yo entiendo que mi pecado me aleja de mi amado. Dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando tomamos la decisión de abrir la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, Él entró a morar en nuestra vida. Haga de cuenta que su corazón es una habitación y alguien toca la puerta. Usted decide abrir y decide dejar entrar a esa persona que tocó. Lo invita a cenar y se sienta junto a él para compartir esa cena. Durante ese compartir establecen una relación de amistad, tanto que la persona se queda a vivir para siempre. Así, nuestro amado Jesucristo entró en nuestro corazón para quedarse y tener una relación íntima con nosotras. Es una relación donde yo puedo sentarme a conversar libremente con Él, donde encuentro delicia en su presencia todos los días, en todo momento. Una relación constante, sin nada que la obstaculice o la rompa. Volviendo a la ilustración de la habitación, Jesús no entró en esa habitación para ser un adorno más de ella. Él no entró para ser dejado encima de una mesa, en un rincón, para embellecer esta habitación. Porque Jesús no es un simple adorno de mi vida. Lo que embellece mi corazón es la calidad de relación que tengo con Él. Se tiene que notar esas ansias por estar con Él. Yo debo vivir con hambre y sed de mi Señor.
hambre de conocerlo cada día más, sed de sentarme a solas a hablar con Él, ansias de vivir en su presencia. Soy ligera con el pecado cuando no he entendido que por más pequeño que a mis ojos se vea, su consecuencia es que mi comunión con mi Señor se rompe. Mi desobediencia muestra que yo no valoro la relación que mi Padre reconcilió por medio de mi Señor Jesucristo. Eso muestra mi ingratitud. La tibieza espiritual me lleva a decir, igual Él ya pagó por mis pecados. En la noche pido perdón por todo lo que hice durante el día y listo. No, pecar me debe doler. Que yo pueda decir, ¡ay de mí! Cuando peco, porque me estoy separando de mi Señor. Cuando le fallo a mi Señor, mi arrepentimiento debe ser inmediato. Mi confesión también. Porque mi vida sin mi comunión con mi Padre no es nada. Dice en Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El que tiene una relación íntima con el Señor es porque tiene temor de Él, temor de fallarle, temor de alejarse de Él, temor de una separación que, aunque es temporal, debe ser sumamente dolorosa. Y una vez más reitero, la salvación no la perdemos, pero nuestra comunión con nuestro Señor sí se rompe. Es lamentable que nos hemos conformado con creer que Jesús es nuestro Salvador, olvidando que un día lo confesamos también como nuestro Señor. Él entró en mi corazón para reinar. Cuando Él tocó esa puerta y yo abrí, Él entró en mi corazón para reinar, para tomar el trono, para ser el número 1, para desbancar todas esas cosas que me estaban haciendo daño. Él llegó a tomar su lugar en mi vida. Él llegó a mi vida para ser mi rey. Pero no un rey autoritario, sino un rey amoroso, que me muestra que si sigo sus hermosas instrucciones, todo saldrá bien. Dice en Juan 15:10, la primera parte. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Mi relación con mi Señor y Salvador debe estar basada en el amor y la obediencia, donde Él es el centro de mi vida, es al único a quien quiero agradar, es al único a quien quiero obedecer, porque es mi primer amor. Dicen las Escrituras que amemos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mi obediencia es mi mayor adoración para ofrecer a mi amado. Vamos a continuar con el segundo punto. El ay de decir bueno a lo malo implica afectar a los que me rodean. Dicen las Escrituras que el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando en mi vida hay permisividad con el pecado, afecto a las personas que están a mi alrededor, las convierto en víctimas de mis errores. Vamos a ver el ejemplo de Acán en Josué capítulo 7. Una vez más, Dios da un mandato, una instrucción clara y precisa. En Josué 6, versículos 17 y 18, el Señor le dijo al pueblo de Israel, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Después de la victoria del pueblo de Israel, Dios declara a Jericó como ciudad anatema, una ciudad maldita, destinada a ser apartada de Él para siempre. Y Dios da la instrucción al pueblo que no debían tomar nada de esa ciudad maldita, de esa ciudad anatema. Pero, como lo prohibido es tan atractivo, Acán pecó.
Miremos el pecado de Acán en el capítulo 7, vamos a leer los versículos 20 al 22. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. El pecado de Acán fue la codicia. Él tuvo un deseo vehemente por las riquezas. Iniciando la enseñanza veíamos que las cosas del mundo entran por los ojos para satisfacer nuestra carne. Y se podría decir, ¿pero qué tiene de malo ser rico? Pero ay de los que a lo malo dicen bueno. Ay de los que quieran enriquecerse. Cuando el deseo de enriquecerse hace desobedecer a Dios, es pecado. La codicia es una pequeña zorra que está calladita, pero cuando ve la oportunidad de salir, contamina todo y trae gravísimas consecuencias, no solo para sí mismo, sino para las personas alrededor. Y así muchos pecadillos, entre comillas, que afectan todo lo que me rodea. Vamos a ver inicialmente la consecuencia del pecado de Acán para sí mismo. Versículo 24, Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Vamos a leer también el versículo 25, la parte B. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué duro castigo tuvo Acán. Y desde ya empezamos a ver que no solo salió el afectado, sino también su propia familia. Fueron apedreados, quemados por el pecado de Acán. ¿Te has preguntado cuántas veces has afectado a tu familia más cercana, a tu núcleo familiar, por tu pecado? Los viñedos están conformados por vides. Las pequeñas zorras no solo dañan una vid, ellas dañan un viñedo. No solo es tu vida la afectada, tu pecado arrastra a tus más amados familiares, arrastra el viñedo completo. Qué dura confrontación. Pero esto no para ahí, aún hay más consecuencias. En el versículo 25 vemos que Josué cuestiona a Acán. Le pregunta, ¿por qué nos has turbado? Por el pecado de Acán, todo el pueblo fue perturbado y aún acusado como pecadores. Dice en el versículo 1 que Israel cometió una prevaricación en cuanto al anatema. En el versículo 11 dice que Israel ha pecado y quebrantado el pacto con el Señor. Dice que hurtaron y mintieron. Todo el pueblo de Israel fue víctima del pecado de Acán. La ira del Señor se encendió contra ellos. ¡Qué dura consecuencia! ¡Ay de los que rodearon a este hombre codicioso! Después de la derrota de Jericó, llegó una nueva batalla con el pueblo de Ai. Miremos los versículos 4 y 5. Josué 7, 4 y 5. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Murieron unos 36 hombres israelitas. ¿Por qué? Miremos el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Estos hombres
Estos 36 hombres murieron porque la consecuencia del pecado fue que Israel sería derrotado en cada batalla que tuviera. Dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, vino desaliento, vino desánimo en todo el pueblo. Eso, mujer, es lo que causa mi pecado y tu pecado en nuestro pueblo. ¿Y cuál es nuestro pueblo? Pues nuestra iglesia. Somos pueblo escogido, nación santa del Señor. Pero si un solo miembro tiene un pecado consentido, toda la comunidad será afectada, todo el pueblo será turbado. Si eso, mujeres, no nos confronta, pienso que no estamos cumpliendo el segundo mandamiento. Ama a los demás como a ti mismo, porque cuando yo no amo, soy indiferente a la afectación de los demás. Acán seguramente vio cuando regresaron estos hombres derrotados, trayendo las malas noticias que 36 de los suyos habían muerto. Pero él siguió en su pecado calladito e indiferente, con todo su pecado allá escondidito. Solo Dios, queridas mujeres, nos puede mostrar y confrontar en algo así. Que Dios tenga misericordia de nosotras y nos muestre de qué forma estamos turbando a nuestra iglesia, cómo la estamos afectando. Pero ahí no para todo. Una de las cosas que más me conmovió fueron las palabras de Josué a su Señor. Miremos el versículo 7, Josué 7:7. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué renegó de Dios, lo cuestionó, dudó de sus promesas por todo lo que desencadenó el pecado de Acán. Josué fue el líder nombrado por Dios y fue turbado. Estaba desorientado, abatido y confundido. Pienso que sobran las preguntas. Solo puedo decir que Dios puso líderes en tu vida y en mi vida. Él puso pastores, puso maestros. Solo espero que nuestras pequeñas zorras no los estén turbando. Que Dios sea quien nos examine y nos haga ver nuestro pecado. Hemos estudiado el ejemplo de dos hombres que con su pecado rompieron su comunión con Dios y afectaron a personas a su alrededor. Alguna vez alguien dijo que el inteligente aprende en su propia experiencia, mas el sabio aprende en la experiencia, en los errores y en las consecuencias de los demás. Y dice en Romanos 15:4 la primera parte: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Este tema en realidad ha sido muy confrontante para mi vida y espero lo sea para la tuya. Solo recuerda que es Dios, por medio de su bendita palabra, quien nos enseña, nos corrige, nos redarguye y nos instruye en justicia. Si hoy has sido confrontada, yo te quiero invitar para que no te desanimes, sino que perseveres. Y vamos a mirar nuevamente Cantares 2:15. Y discúlpenme que sea tan insistente con las pequeñas zorras, pero hay una palabra del versículo que no hemos mirado a profundidad. Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. La palabra clave es cazadnos. Ahí está la clave. Cazar el pecado, atraparlo, llevarlo preso, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, porque Él ya derrotó esas zorras. Él ya las derrotó. No hagas de tu pecado un vencedor. Al contrario, cázalo y dale el lugar que merece. Esa celda, allá olvidado, allá derrotado, allá derrotada. Esa pequeña zorra que está contaminando mi vida, dañando mi relación con mi Señor. Dice en Salmo 119:133: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
que mi pecado no ocupe el lugar que mi amado vencedor debe tener en mi vida, que mi caminar no sea permisivo. Sigue luchando, mujer, no te canses, porque como dice en 2 Corintios 10:3, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Somos mujeres soldados de Jesucristo que militan la buena batalla, no con armas carnales, sino con armas espirituales, con el respaldo de nuestro estandarte, Jehová Nisi, mi bandera, mi victoria, siendo conscientes de que nuestros enemigos no son mayores que aquel que me salvó.